Buenos días chicos, buenos días chicas. Vamos a continuar con el teorema de Pitágoras. En la primera sesión estuvimos viendo el teorema de Pitágoras, la historia, algunas anécdotas, las fórmulas y vimos también algún ejercicio sencillo sobre el teorema de Pitágoras. Hoy vamos a continuar y va a ser una sesión eminentemente práctica. En esta sesión os voy a hacer una breve presentación de las fórmulas que habíamos visto en la última sesión, que se pueden derivar del teorema de Pitágoras, y después vamos a hacer 4 ejercicios. Yo voy a presentar los ejercicios, el vídeo parará, tendréis que hacer vosotros resolver esos ejercicios, elegir una de las opciones, la opción que creáis que es correcta, y posteriormente voy a hacer la resolución paso a paso de cada uno de los ejercicios para que podáis comprobar si vuestra opción es correcta o para que podáis resolver vuestras dudas. Como decía, vamos a hacer un primer repaso del teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras sabemos que solo se aplica a triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que tienen uno de los ángulos es de 90 grados, como aquí en la figura, que lo marco en amarillo, cuál es el ángulo de 90 grados, y dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Habíamos hablado de que los catetos son aquellos lados que forman el ángulo recto. Y la hipotenusa siempre es aquel lado opuesto al ángulo recto. De esta fórmula general podríamos sacar que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, y al mismo tiempo podemos decir que cada uno de los catetos sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. También, si recordáis, habíamos relacionado la superficie del triángulo con el teorema de Pitágoras, de manera que salía esta fórmula que tenéis aquí abajo a la derecha, donde se relaciona la hipotenusa, la superficie del triángulo y cada uno de los catetos. Vamos con el primer ejercicio. En este ejercicio, que es muy sencillo, se nos pide calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo con dos lados, uno de 3 centímetros y otro de 4 centímetros, tal y como se marca en la figura. Ahora es el tiempo que tenéis para resolver el ejercicio y elegir la opción correcta de las que se mostrarán. Bien, vamos con el segundo de los ejercicios. También es muy sencillo. En este caso, la incógnita es uno de los catetos y conocemos la hipotenusa y el cateto y otro de los catetos. Si la hipotenusa del triángulo rectángulo mide 2 centímetros y uno de sus lados mide 1 centímetro, ¿cuánto mide el otro lado? Muy sencillo. Sacamos la fórmula de nuestro chuletario y vemos que el cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Solo nos queda sustituir, en este caso, los valores de la hipotenusa 2, el valor del cateto 1, cada uno de ellos al cuadrado, con lo cual el valor del cateto desconocido es igual a la raíz cuadrada de 4 menos 1, que es la raíz cuadrada de 3, y el resultado final es de 1,73 centímetros. Vamos con el tercer ejercicio. Aquí ya intentamos complicar un poquito más el ejercicio y para que penséis y para que no todo sea tan sencillo y se pueda resolver directamente a partir de las fórmulas. Aquí nos piden calcular la superficie de un rombo de lado 2 centímetros y una de sus diagonales mide 2 centímetros. Es decir, este lado del rombo mide 2 centímetros y esta diagonal, que podéis ver aquí,
mide 2 centímetros. Bien, es el tiempo para que resolváis el ejercicio y luego lo comentamos. Pues vamos a resolver el ejercicio. La mejor forma de resolver el ejercicio es dividiendo este rombo en triángulos. Podemos dividirlo en 4 triángulos iguales. Sabemos por los datos que nos dan que en este triángulo que podéis ver aquí marcado en color rojo, la hipotenusa de este triángulo valdría 2 y la base, uno de los catetos de este triángulo, sería igual a la mitad de la diagonal del rombo, es decir, este cateto valdría 1. Bien, por otra parte sabemos que la superficie del rombo, todos los triángulos son iguales, será 4 veces la superficie de cada triángulo. Así que para resolver el ejercicio necesitamos calcular la superficie del triángulo. La superficie del triángulo, ¿qué será? La base por la altura dividido entre 2. La base será este cateto, perdón, la altura será este cateto, la base será este cateto. Como decíamos, la superficie del rombo, si nosotros aquí en la superficie, en esta fórmula, cambiamos la superficie del triángulo por base por altura partido por 2, nos quedará que la superficie del rombo será 2 veces la base de este triángulo, que vale 1, por la altura, que es desconocida. Al final, la superficie del rombo será igual a ¿qué? A 2 veces la base de este, que vale 1, lo sabemos, por... Ahora vamos a aplicar la fórmula de Pitágoras para averiguar un cateto. Será igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que es esta de aquí, menos este cateto al cuadrado. Y raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos este cateto al cuadrado. Vamos a sustituir. La superficie del rombo será igual a 2 por 1, la base de este triángulo, siempre estamos hablando de este triángulo. La base de este triángulo es 1 por hipotenusa al cuadrado. Sabemos que la hipotenusa vale 2, por tanto sería 2 al cuadrado menos uno de los catetos, que vuelve a ser la base al cuadrado. La solución es que la superficie del rombo es 2 veces la raíz de 3. Y esto nos da un valor de 3,46 centímetros. Bien, vamos a por el ejercicio número 4, que es el ejercicio de mayor dificultad dentro de los ejercicios que vamos a ver hoy. También es el último. Se nos pide calcular la altura del siguiente triángulo, utilizando el teorema de Pitágoras. Vemos un triángulo que tiene un lado que mide raíz de 2, otro lado que mide raíz de 5 y otro lado que mide 3. Este triángulo que veis aquí no tiene por qué ser un triángulo rectángulo. Es decir, aquí no podemos aplicar directamente el teorema de Pitágoras. Es tiempo ahora para que vosotros podáis resolver el ejercicio y elegir la opción que creáis que es la correcta. Bien, la manera más simple de resolver este ejercicio es dividiendo el triángulo original en 2 triángulos, como veis en la figura. El primer triángulo, el de la izquierda, ya es un triángulo rectángulo. Como podemos ver, aquí estará el ángulo recto y el triángulo de la derecha también es un triángulo rectángulo y aquí estará el ángulo recto. Sabemos cuál es el teorema de Pitágoras,
y es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Por otra parte, sabemos que estos dos catetos, el cateto del triángulo de la izquierda al que hemos llamado B1 y el cateto del triángulo de la derecha al que hemos llamado B2, su suma es 3, es igual a 3. Podéis ver aquí que la base de este triángulo es igual a 3 y la base de este triángulo igual a la suma de este cateto y a la suma de este cateto. Muy bien. Por otra parte, podemos aplicar el teorema de Pitágoras a cada uno de estos dos triángulos que ya sí son triángulos rectángulos. De manera, aplicamos al triángulo de la derecha. Hipotenusa al cuadrado es la raíz de 5 al cuadrado es igual a al cuadrado, uno de los catetos al cuadrado, más b2 al cuadrado, el otro cateto al cuadrado. Por otra parte, tenemos en el triángulo de la izquierda, que también podemos aplicar Pitágoras, y decir que la hipotenusa al cuadrado, es decir, raíz de 2 al cuadrado, es igual a la suma del cateto al cuadrado más la suma del otro cateto B1 al cuadrado. Muy bien. De estas dos ecuaciones del teorema de Pitágoras, si hacemos la resta de estas dos ecuaciones, ¿qué obtendremos? Obtendremos que la raíz cuadrada y el cuadrado, tanto en la primera como en la segunda fórmula, se van. Y entonces, por sustracción, lo que podemos decir es que 5 menos 2, es decir, vamos a sustraer a esta ecuación, le vamos a restar esta ecuación. 5 menos 2 es igual a 3. Por otra parte, a cuadrado menos a cuadrado se eliminan. Y finalmente nos queda que b sub 2 al cuadrado menos b sub 1 al cuadrado será el término de la derecha. Es decir, 3 es igual a el primer cateto, el cateto del triángulo de la derecha al cuadrado, menos el cateto del triángulo de la izquierda al cuadrado. Por otra parte, sabemos que B1, este cateto de esta fórmula que teníamos aquí, es igual a 3 menos B2. Podemos sustituir B1 aquí, lo podemos sustituir por esta expresión, con lo cual tendremos que 3 es igual a B2 al cuadrado menos, sabemos que B1 al cuadrado es el cuadrado de esta diferencia. ¿Cuál es el cuadrado de una diferencia? El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo. Y obtenemos esta ecuación. Vamos simplificando nuestra ecuación y llegamos a la conclusión de que B2 es igual a 12 partido por 6, B2 es igual a 2. Ya tenemos uno de nuestros catetos, una de nuestras incógnitas. Ahora es muy sencillo ya resolver el problema. Nos están pidiendo la altura, que es este valor, A. Bien, sabemos que B2, lo habíamos visto, tiene un valor de 2 y sabemos que B1 tiene un valor de 1. ¿Por qué? Porque B2 más B1 es igual a 3. Ya tenemos estos dos valores. Con lo cual podemos averiguar el valor del cateto que nos falta, que va a ser la altura del triángulo original, mediante la raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Si utilizamos B2 como el otro cateto al cuadrado, es decir, vamos a resolver este triángulo de la derecha, vemos que A es igual a 1. Y vamos a hacer una comprobación. Si lo hemos hecho todo bien, si resolvemos también por Pitágoras el triángulo de la izquierda, deberíamos tener el mismo resultado para A, puesto que A debe ser igual en el triángulo de la derecha que en el de la izquierda. Bien, pues resolvemos. En este caso, tendremos la aplicación del teorema de Pitágoras en esta fórmula y tendremos que la hipotenusa del triángulo de la izquierda es la raíz de 2, que será al cuadrado, menos 1. Habíamos visto que este cateto del triángulo de la izquierda vale 1. Es decir, que será 2 menos 1 es igual a 1 y la raíz cuadrada de 1 igual a 1 también. Y con esto terminan los ejercicios por hoy.